Estamos en esta última semana del tiempo de Navidad, porque el tiempo de Navidad se corta en el día del domingo del bautismo del Señor, que es el próximo domingo. Y en estos días se nos están presentando pasajes de la primera carta del apóstol San Juan, que nos habla de los mandamientos y del amor. En el mundo de hoy hay como un rechazo a todo lo que suene a mandamiento, porque se nos ha enseñado a cuestionar, ¿y yo por qué tengo que obedecer un mandamiento? La cuestión es que ese mandamiento es una palabra de vida. Se ha dicho que la Iglesia, por ejemplo, utiliza hablar del infierno para atemorizar a la gente, para asustar, y entonces todos tienen que obedecer por obligación. Pero me gusta mucho una reflexión que hacía un sacerdote jesuita llamado el padre Jorge Loring. No sé si alguna vez le han visto en internet. Él decía, precisamente hablando de este tema, que la Iglesia no utiliza el infierno para asustar a nadie. Más bien se puede comparar a un aviso que se pone cuando un puente se ha caído, que pasa sobre un río, sobre un lugar alto. El puente se cayó, no hay puente, entonces se pone un aviso que dice: deténgase, el puente está destruido. Y entonces puede haber alguien, dice, que diga: a mí no me importa ese aviso, yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a seguir adelante. Bueno, esa persona sigue adelante, y cuando llegue a la parte rota del puente, ¡pum!, va a caer. Y no cae porque no se le avisó, sino se le avisó, sino por testarudo, que quiso seguir, porque quiso hacer lo que le da la gana, entonces murió. Pues eso es lo que hace la Iglesia. Yo diría también, como un médico que le dice a alguien que está enfermo del hígado: mire, usted no se puede tomar ni una gota de alcohol, porque ya su hígado ya no aguanta más. Pero esa persona dice: no, a mí no me importa lo que diga el médico. A mí no me van a venir con mandamientos, yo voy a hacer lo que me da la gana. Pues se mata, porque ya el hígado ya no aguanta más y finalmente se destruye. Pues esto es lo que son los mandamientos. Los mandamientos no son para asustar a nadie. Los mandamientos te muestran qué es lo que te da la vida y qué es lo que te da la muerte. O sea, cumplir los mandamientos te da vida. No cumplirlos te da muerte. Así de simple. Y más si al rechazar el mandamiento caemos en un pecado mortal, un pecado grave, nuestra vida interior está en la muerte. Y la Iglesia entonces nos dice: mire, usted está en pecado mortal, no puede comulgar. Y entonces algunas personas dicen: pero qué horrible esa Iglesia tan rígida.
tan estricta. ¿Por qué la iglesia tiene que ser tan estricta? Qué horrible eso. Si lo más bonito es decirle a todos es que Dios te ama, que no le importa cómo viva, que haga lo que te da la gana. Sí, puedes hacer lo que te da la gana, pero el pecado te lleva a la muerte. Y eso no hay vuelta de hoja. Por eso, aquí hay una palabra clave en que dice, al final, sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces la pregunta es, ¿has nacido de Dios? Porque no basta con hacer un rito por la foto. Entonces hace un rito de bautismos, ritos de primeras comuniones, ritos de confirmaciones, se sacan la foto, queda muy bonito, se le hace un marco y se cuelga en la pared. Pero ¿de qué te sirvió si no te lo creíste? Y la prueba está de que no te lo creíste, que nunca más trajiste a tus hijos a misa. Nunca más los trajiste. Ahí lo dejaste. Porque el hecho de que los hijos vengan a misa depende más de los padres que de ellos mismos. Igual que tú le dices, va a la escuela. Ay, no tengo ganas. ¿Cómo que no tiene ganas? Nada de eso. Se alista y se va a la escuela ya mismo. Pues lo mismo es la misa. El punto es que ya no creemos en la vida eterna. No nos interesa la vida eterna. Pero claro, estudiar te sirve porque después puede sacar una profesión, puede ganarse dinero y ya va a vivir en este mundo. Creemos que con eso ya somos padres fantásticos. Pero si no le mostraste el camino al cielo, no hiciste nada. Nada, no se hizo nada. De nada le sirvió. Por eso, Jesús dice que va a la sinagoga. Fíjense que en aquella época están surgiendo sinagogas en todos los pueblos. La sinagoga no es un templo. Para los judíos solamente podía haber un templo en Jerusalén, donde se hacían los sacrificios que se ofrecían a Dios. La sinagoga era un lugar para leer la Sagrada Escritura, para leer la Biblia. Y entonces se leía la Biblia y se comentaba. Esa era una costumbre que la trajeron de cuando vinieron del exilio. La primera vez que se leyó la Torá, se explicó al pueblo. Y después se fue difundiendo esto de crear sinagogas en los pueblos. Y entonces venían los escribas. El escriba era el que copiaba la Biblia, copiaba los textos bíblicos, para que cada sinagoga tuviera sus textos bíblicos completos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, obviamente. Y entonces, cuando Jesús llega, le dan un pasaje, un rollo, dice. Porque en aquella época no existían los libros como los conocemos, sino que eran rollos de materia vegetal. Se enrollaban, ¿verdad? Estos rollos. Y se les daba a leer. El jefe de la sinagoga era el encargado de ver quién iba a leer y que esa misma persona hiciera algún comentario al texto leído. Entonces se lo entregan a Jesús con la espera de que él hiciera algún comentario. Y en aquella época, como actualmente, si ustedes entrarán a una sinagoga, en una sinagoga
se lee el texto de la Escritura y se habla de todos los temas. No solo se habla de temas religiosos, familiares, también se habla de temas políticos, económicos, todos los temas que pueda tocar a una persona humana. Entonces, porque la palabra de Dios ilumina todos los aspectos de nuestra vida humana. Pero Jesús lee el texto que hemos escuchado y al final dice solo una frase: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y básicamente eso es lo que hace una homilía. Una homilía lo que hace es mostrar cómo el texto proclamado, lo que hoy se nos ha proclamado, se cumple para nosotros. Ciertamente a veces hay que explicar un poco más para comprender lo que dice el texto. Entre los judíos no era necesario explicar mucho porque ellos lo conocían de sobra. Pero sí, Jesús dice: hoy se cumple esta escritura. Y esto es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que ha dicho? Primero, que el Espíritu del Señor está sobre él, dice el texto. Efectivamente, el Espíritu Santo está sobre él. Porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Fíjense qué interesante, porque esa es precisamente la acusación de Nietzsche, que el cristianismo es la religión de los débiles, de los pobres. En cambio, Marx decía: no, el cristianismo es la religión de los poderosos. Con eso han manipulado a las gentes, a los débiles. Todo era para contradecir el Evangelio. Pero en realidad el Evangelio es para todos, pero especialmente para aquellos que nos sentimos pobres, necesitados. No solo económicamente, sino humanamente. Dice: para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Fíjense qué hermoso es esto, que los ciegos tendrán la vista. Aquellos que no han visto el amor de Dios podrán verlo. Para dar la libertad a los oprimidos. Y aquí no se trata de lo que el marxismo piensa de oprimidos, sino que se trata de los oprimidos por el pecado. Las verdaderas fuerzas oscuras del mundo no son aquellos que tengan armas solamente, sino aquellos que llevan por el camino del mal a otras personas. O sea, que no muestran el camino del bien. Porque el pecado no es solamente de hacer daño, sino también hay pecado de omisión. Si yo no le muestro el camino del bien a quienes debo mostrárselo, estoy fallando. Y entonces estoy oprimiendo. Soy un opresor, porque no muestro al libertador. Y para anunciar el año de gracia del Señor. Estamos iniciando el año jubilar. Ojalá lo podamos aprovechar. Mañana se va a abrir el templo jubilar de nuestra zona. Mañana no, el sábado. El sábado se va a abrir el templo jubilar de nuestra zona, que es el santuario de Lourdes. Parece que es a las 10 de la mañana. Yo les invito, a los que puedan ir, vayan, ¿verdad?, a la misa, que seguramente estará presidida por el señor arzobispo, o al menos por el vicario foráneo. Y el punto es que en ese tiempo de gracia podremos experimentar las indulgencias, podremos vivir esta gracia especial que el Señor nos quiere dar.